Bienvenidos a este culto de la tarde. Hemos tenido una para bastante larga desde que comenzó el confinamiento en nuestros hogares. Continuamos por mucho tiempo con los sermones en la mañana, pero no con los de la tarde. Así que vamos a iniciar o a reiniciar desde ahora en adelante hasta que podamos volver a reunirnos como iglesia con estos cultos de la tarde. Así que es un gozo para nosotros poder comunicarnos con ustedes de alguna manera, traer la palabra del Señor, no solo los miércoles, los domingos en la mañana, pero ahora también los domingos en la tarde. Así que estamos llenos de gozo y agradecidos con el Señor por eso. Lo que vamos a hacer esta mañana es similar a lo que hacemos el día de hoy en la mañana. Vamos a dar unos breves anuncios, una introducción, una bienvenida, y vamos a también a cantar unos coros. Vamos a alabar al Señor. Ustedes van a tener en sus pantallas la letra para adorarle, y después de esto entramos directamente con el estudio de la palabra. Así que mientras los hermanos se siguen uniendo a la transmisión en vivo que estamos haciendo, solo quiero mencionarles un par de cosas que nosotros como iglesia estamos pensando y estamos orando también al respecto. Primero, algo que ustedes ya saben, han escuchado, y hoy en casi cada semana estamos recordándoles que no olviden entregar sus ofrendas, algo vital para nuestra iglesia, para el sostenimiento de los ministerios, de todo lo que hacemos aquí. Así que recuerden que toda la información para dar las ofrendas la tienen en los boletines, la tienen también en la página web de la iglesia o en la página de Facebook de la iglesia, el número de cuenta y el banco, el nombre del banco donde pueden depositar, o si no pueden hacerlo de esa manera, pueden contactarse con nosotros, con los números que aparecen en el boletín para darles más facilidades. Pero damos gracias a Dios por su fidelidad, por cómo el Señor los ha utilizado desde que dejamos de reunirnos, y a pesar de eso hemos visto su mano por medio de ustedes supliendo las necesidades. Así que estamos agradecidos con el Señor por eso. Y una cosa más, estamos orando todavía y esperando el día en que podamos volver. Quizá muchos de ustedes se percataron de que hace pocos días publicaron un protocolo de parte del gobierno para las iglesias evangélicas, particularmente algunas instrucciones para poder reabrir las iglesias, y nosotros, después de revisar estos protocolos, encontramos muy difícil abrir la iglesia sosteniendo esos protocolos, porque nos permiten reunirnos solo 15 minutos en el semáforo amarillo y 40 minutos en el semáforo verde, y en 40 minutos es muy poco lo que podemos hacer, principalmente si la predicación de nuestra iglesia dura más de 40 minutos, 50 minutos o una hora. Así que sigamos orando. El protocolo no nos ayuda mucho, pero estamos agradecidos de que por lo menos ahora se están fijando un poco más en las iglesias evangélicas, y esperamos que pronto todo esto termine y sin ningún tipo de protocolo, o por lo menos en cuanto a limitación del tiempo. Eso no sea un impedimento para nosotros y podamos volver a reunirnos por lo menos el tiempo que nosotros necesitamos para celebrar nuestros cultos. Así que pedimos a ustedes, hermanos, que oren por eso, pongan al Señor esto en petición para que lo más pronto posible las autoridades nuestras den apertura para que podamos volver. Bueno, eso es todo, y ahora lo que vamos a hacer es iniciar una serie de alabanzas al Señor, así que pido que vayan preparando sus corazones. Antes de esto vamos a hacer una oración para preparar y alistar nuestros corazones y enfocarnos en la gloria de nuestro Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por, de alguna manera, Señor, seguir proclamando tu palabra, seguir poniéndonos debajo de los pies de Cristo y escuchar sus enseñanzas a través del mensaje del Nuevo Testamento.
Rogamos, Padre, que en esta tarde tú hables a nuestros corazones, que tú nos des la capacidad de entender, que tú nos des la gracia para aplicar tu palabra a nuestras vidas, que tu palabra resuene, corra y traiga el fruto por el cual tú la has enviado. Rogamos, Señor, que sostengas a nosotros, que nos sostengas a los hermanos de nuestra iglesia en este tiempo en el cual permanecemos en nuestros hogares sin poder reunirnos como iglesia, que nos des la gracia que necesitamos para resistir, para guardarnos de todo mal y tener la expectativa elevada de volver a reunirnos con alegría. Rogamos que obres en nuestras autoridades para que ellos cambien su pensar y den una aprobación amplia para la reapertura de nuestras iglesias sin muchas limitaciones de tiempo y otras más que encontramos allí, Señor, para que tu gloria siga siendo desplegada y mostrada por medio de nuestra congregación. Todo esto lo ponemos en tus manos, Señor, y este culto también, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gran Dios altísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No haya vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado por amor, hazme tuyo, oh Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu Espíritu me dio vida y tu palabra obró. A tu Hijo conocí, su evangelio me salvó. Ahora ayúdame a vivir de tu gracia dependo. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Vamos a seguir cantando Venid, glorificad a Dios. Venid, glorificad
Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos cada vez a nuestro fin. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria. Bueno, hermanos, espero que hayan disfrutado y se hayan gozado del tiempo de alabanza, a pesar de la distancia y a pesar de estar en sus hogares. Eso no significa necesariamente que no podemos elevar nuestras alabanzas al Señor. Y ahora yo los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Ya hace mucho tiempo que no estudiábamos Lucas desde que comenzó todo esto y pensé que sería bueno retomar este estudio que hemos venido haciéndolo desde ya hace un par de años probablemente. Y nos encontramos en el capítulo 10 de Lucas y el pasaje que va a ser objeto de nuestro estudio en esta tarde pienso que tiene una gran fuente de consolación para todos nosotros los cristianos. Es un texto que habla acerca del gozo
el gozo del cristiano, el gozo del discípulo del Señor. El título de este sermón es el peligro del gozo superficial, algo de lo que todos estamos sujetos como hijos de Dios en este mundo. Y para comenzar, solo quiero leer el pasaje para ustedes, para que estén algo familiarizados con esto, y después vamos a hacer una introducción. Si ven en Lucas el capítulo 10, el versículo 17, este es cuando los 70 discípulos fueron enviados por Jesús y ellos regresaron de la misión a la que Jesús les envió. En el verso 17, entonces ellos retornan, y dice Lucas 10, 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y el versículo 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Este es un breve pasaje, pequeño pasaje insertado allí entre el retorno de los 70 discípulos y el versículo 21, que da inicio a un magistral y profundo texto acerca del gozo del propio Jesús con el Padre. Y allí en el medio están estos 4 versículos que nos hablan acerca de la actitud de los discípulos con la que habían retornado de su misión. Dice el versículo 17 que ellos habían regresado con gozo. Ahora, si ustedes recuerdan, todo esto sucede en el contexto en el que Jesús se comienza a dirigir hacia Jerusalén, desde el capítulo 9, versículo 51, y aún antes de esto ya hemos visto que Jesús se comienza a enfocar en un ministerio más privado. Él había llegado a la cúspide de su ministerio en Galilea, después de haber hecho cientos y cientos de milagros, después de haber desterrado la enfermedad de las aldeas y ciudades de Galilea. Encontró resistencia, encontró indiferencia de parte de la gran mayoría de los judíos, con la excepción de sus discípulos, el círculo más íntimo para él. Y Jesús pensó que era hora de dirigirse hacia Jerusalén, donde finalmente sería crucificado. Pero este sería un viaje largo para él. En las palabras de Lucas, o en el Evangelio de Lucas, hay muchas cosas que suceden en este viaje, y una de esas es el envío de los 12 discípulos, que lo tenemos al inicio del capítulo 9. Jesús envía a los 12 apóstoles a una misión, divididos en pares, y ellos retornan con la victoria que habían obtenido al vencer a los demonios, al sanar enfermedades y proclamar el reino. Y después, en el capítulo 10, tenemos ahora la misión de los 70. Los 12 discípulos no eran los únicos que habían decidido abandonarlo todo por seguir a Jesús. No fueron los únicos que decidieron tomar la cruz, negarse a sí mismos y seguir a Jesús. Como dice el capítulo 9, versículo 23, aparte de los 12, había otro grupo. A pesar de toda la indiferencia, a pesar de todo el rechazo, a pesar de la ceguera extrema de los judíos allí en Galilea, había otro grupo, y este era el grupo de los 70. Un grupo de fieles, hombres, seguidores de Jesús, dispuestos incluso a dejar su propia vida por seguirle, por proclamar el Evangelio, su reino. ¿Y qué estamos? En el contexto del envío de los 70 y el retorno de los 70. Ustedes recuerdan cómo termina todo este pasaje. La última vez que nos encontramos en Lucas estudiamos los versículos del 13 al 16 del capítulo 10, una nota triste para las ciudades de Galilea que habían decidido rechazar el mensaje del Evangelio. Jesús tiene duras, pero duras palabras de juicio contra estas ciudades por rechazar su mensaje, por rechazarlo a Él, por rechazar a sus discípulos. Y eso nos lleva al versículo 17. Pero en el versículo 17 encontramos algo importante, porque en el versículo 17 y en el versículo 20 aparece la palabra gozo. 3 veces se repite la palabra gozo, gozo, gozo. Y en realidad ese es el tema central de este pasaje. El texto comienza hablando acerca del gozo, el texto termina hablando acerca del gozo. El gozo es importante para Lucas, y esto lo encontramos en el Evangelio, esto lo encontramos en el libro de los Hechos, que él mismo escribió también. Para darles un dato y que les pueda dar una perspectiva, 19 veces aparece la palabra gozo
En el Evangelio de Lucas, 19 veces y 11 veces aparece la palabra gozo en el libro de los Hechos, mientras que en Marcos aparece solo 3 veces la palabra gozo y en Mateo aparece 12 veces la palabra gozo. De los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, de largo, Lucas es el que enfatiza más el gozo que cualquiera de estos otros 2 evangelistas. Y es tan interesante notar que Lucas incluso inicia su propio evangelio haciendo énfasis en el gozo por el advenimiento del Mesías, el nacimiento de Jesús. En Lucas el capítulo 1, versículo 14 dice, y tendrás gozo y alegría. Este es el anuncio del ángel. Los padres de Juan el Bautista, Zacarías, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, hablando del nacimiento de Juan, que sería el precursor del Mesías. En el capítulo 2 de Lucas, el versículo 10, dice, pero el ángel les dijo, no temáis, esto es a los pastores, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, gozo para los pastores, gozo para todo el pueblo que recibiera al Mesías. En el gran capítulo 15 de Lucas, donde Lucas relata las 3 parábolas que enseñó Jesús, y son 3 parábolas que enfatizan el gozo. En el versículo 7 del capítulo 15, Lucas 15, 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Versículo 10, en la parábola de la moneda perdida, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y en la misma parábola del hijo pródigo, ustedes recuerdan el padre que simboliza a Dios, lleno de gozo cuando volvió su hijo pródigo arrepentido, hizo una gran fiesta y gran algarabía había en la casa, había gozo porque el hijo se había arrepentido. Lucas comienza su evangelio hablando del gozo, enfatiza el gozo en las parábolas, y Lucas termina su evangelio enfatizando el mismo tema, el gozo. En el capítulo 24, el versículo 41, esto es después de la resurrección de Jesús, 24:41, dice el texto, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Esto es, los discípulos después de haber visto a Jesús, de haberle reconocido, estaban llenos de gozo. Versículo 52, ya terminando el Evangelio de Lucas, el penúltimo versículo, ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo. Lucas inicia su evangelio anunciando el gozo que traen las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El nacimiento de Jesús. Y Lucas termina su evangelio anunciando el gozo de los discípulos por exactamente la misma razón. Por haber visto a Jesús ahora resucitado, ascendido al cielo, ellos vuelven a Jerusalén con gozo. El objeto del gozo es el mismo en todos estos casos, es Dios, es Cristo, es quien es Él y lo que Él ha hecho por nosotros. El gozo es algo que nosotros los cristianos podemos perder con mucha facilidad. Es incluso casi escalofriante la facilidad con la que nosotros podemos perder el gozo que tenemos en el Señor. Este don preciado, este tesoro que el Señor nos ha dado a raíz de nuestra salvación, puede ser algo muy descuidado de parte de nosotros. Solo piensen, desde que comenzaron a suceder todas las cosas que están sucediendo alrededor del mundo, cuántos cristianos han estado deprimidos y tristes y han perdido su gozo. El pasaje en el que nos vamos a enfocar en esta tarde, pienso que es una fuente de gran gozo para todos nosotros, porque nos va a dar una perspectiva celestial de lo que es el gozo y cómo debemos mantenerlo. Pero es mucho más que eso. No es solamente una lección moral acerca de cómo tener gozo. El texto y la Biblia y la Escritura siempre nos confrontan con la realidad de nuestro Creador, con la realidad de quién es Dios y quién es Cristo.
Más que darnos lecciones morales, es mostrarnos cómo llegamos a esas lecciones morales que simplemente son consecuencias, son resultados de lo que es más importante, lo que realmente es más importante, y es lo que encontramos en este pasaje, y en eso nos vamos a enfocar. Vamos a comenzar con el versículo 17, si regresan a Lucas 10, el versículo 17. Aquí comenzamos con el primer punto. Y el primer punto que encontramos en el versículo 17 son 3 puntos sencillos que tenemos para esta tarde. El versículo 17, el gozo en el poder de los discípulos. Porque esto es lo que tenían aquí ellos. Dice el versículo 17, volvieron los 70 con gozo. Volvieron los 70 con gozo. Ahora, no sabemos cuánto tiempo habría transcurrido desde que ellos fueron enviados por Jesús hasta que ellos retornaron. Pero probablemente no fue más de una semana. No fue más de una semana. Josefo nos dice que Galilea, con todas sus ciudades y aldeas, tenía una población de aproximadamente 150,000 a 300,000 personas. Toda Galilea. Y ustedes recuerden que los 70 fueron enviados en grupos de dos personas cada grupo, fueron enviados a todas las ciudades y aldeas de Galilea. Así que Galilea era una región principalmente rural, no había muchas ciudades importantes allí en Galilea, algunas, pocas excepciones, pero la gran mayoría eran en realidad aldeas pequeñas. Habían provisto el escenario práctico y mejor para los discípulos para proclamar el Evangelio, que fue lo que Jesús los había enviado. Así que si hacemos una especie de cálculo, Josefo nos dice que habían 205 aldeas o 205 ciudades allí en Galilea, el norte de Palestina. Y si eran 70 discípulos que fueron enviados en grupos de 2 personas cada grupo, probablemente habrían terminado de visitar y predicar en todas estas ciudades y aldeas en unos 5 días, probablemente, en unos 5 días o una semana. Así que ellos terminan de predicar, terminan de proclamar el mensaje, terminan de hacer milagros, terminan de expulsar demonios con la autoridad que Jesús les había conferido, y ellos, dice el texto entonces, que retornan. ¿Cuál es la actitud con la que ellos regresaron en realidad a darle un reporte a Jesús acerca de lo que había acontecido? Parece que Jesús se había quedado esperándolos en algún lugar desde el momento en que fueron enviados por Él mismo. Jesús los esperó, ellos regresan después de algunos días con el reporte a Jesús de todo lo que había acontecido en su viaje misionero. Y el texto nos dice aquí que ellos regresaron con una actitud muy particular, y la actitud era de gozo. Dice, volvieron los 70 con gozo, con gozo. Ahora, ¿por qué habían retornado con gozo? Dice el versículo 17. Bueno, ellos mismos lo reconocen y le dicen a Jesús en el versículo 17, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esta palabra aún nos deja ver que los discípulos veían como el pináculo de todo lo que habían hecho, de todos los milagros que habían hecho en este viaje corto misionero. El pináculo de todo, lo que más había llamado su atención era la capacidad que tenían de expulsar demonios. Es decir, para ellos todo se resumía en esto, en que eran capaces de controlar los poderes de las tinieblas. Esto es lo que llamó su especial atención, y esto es lo que causó su mayor gozo. Ellos, aparte de esto, habrían sanado a ciegos, habrían dado oído a los sordos, habrían hecho caminar a paralíticos, habrían hecho y replicado los milagros que Jesús había hecho días, semanas y meses anteriores allí en Galilea. Ahora ellos lo hicieron, los replicaron y los duplicaron por todas las ciudades y aldeas de Galilea.
Y lo único que estaba en la mente de ellos es qué asombroso. Y podemos imaginar a los 70 regresando en pares hacia Jesús y conversando entre ellos y asombrándose. ¿Has visto los demonios que hemos podido expulsar de las personas? ¿Has visto con la facilidad cómo nosotros pudimos controlar a estos endemoniados y dimos sanidad a las personas? ¿Lo has visto? Es increíble, es sorprendente. Eso llena nuestro corazón de gozo. Los demonios estaban sujetos a ellos. Ahora, antes de que seamos un poco duros con los discípulos, pienso que algunos comentaristas que he estado revisando inmediatamente achacan a los discípulos de orgullo. Y no creo necesariamente que ese sea un problema que se muestra explícitamente en este versículo 17. Si bien es cierto, ellos tenían gozo en que los demonios estaban sujetándoseles, sin embargo, al final del versículo 17, ellos mismos reconocen que los demonios estaban sujetándose a ellos, no porque ellos tenían alguna especie de fuerza o poder sobrenatural en ellos mismos, sino que el texto dice al final del verso 17, los demonios se nos sujetan en tu nombre, Jesús. En tu nombre. Y esto creo que nos da una perspectiva de lo que ellos estaban pensando. Los 70 discípulos no estaban pensando que el poder había salido de ellos. No creo que se estaban enorgulleciendo exacerbadamente por tener la capacidad de controlar a los demonios y expulsar y sanar a los endemoniados, pero es simplemente que les llamaba la atención que tenían esta autoridad que nunca habían experimentado antes, pero reconocían que ese era un poder que venía de Jesús. Reconocían que era una autoridad y una potestad conferida, prestada de parte de Jesús, el Hijo de Dios. En el mismo capítulo 10 tenemos en el versículo 9, Jesús cuando los envió les dio esta instrucción y les dijo, y sanad, 10:9, y sanad a los enfermos que en ella haya y decidles se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Sanad a los enfermos. Nosotros podemos resumir y podemos decir que esto resume todo lo que ellos hicieron. Sanar a los enfermos implicaría también para ellos expulsar demonios, controlar demonios. Cuando Jesús dio la instrucción a los 12 discípulos, Él les dio esta misma autoridad en el versículo 1 del capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Es exactamente la misma autoridad y poder que Jesús les dio a los 70. Y los 70 están reconociendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, en tu nombre. Y esto quizá requiere un poco más de explicación de parte nuestra. ¿Qué significa hacer un milagro en el nombre de Jesús? ¿Qué significa expulsar un demonio o sanar una enfermedad en el nombre de Jesús? Esto es exactamente lo que los 70 habían hecho y los 12 habían hecho. Encontramos a los discípulos, a los apóstoles en el libro de los Hechos, sanando enfermedades milagrosamente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús principalmente. Y creo que nos ayuda a entender el hecho si pensamos en que el ministerio de los 70 había tenido un impacto tremendo en toda Galilea. Incontable número de hombres y mujeres estaban siendo sanados de diversas enfermedades. Corazones duros probablemente estaban siendo ablandados, aunque no tenemos ciencia cierta acerca de esto, pero seguramente las enfermedades estaban siendo sanadas y familias enteras estaban siendo devueltas a una restauración física después de enfermedades, de años de padecimientos o de años de padecimientos bajo los poderes demoníacos, poseyendo a hijos, a padres, a madres, destruyendo a familia, aislando a personas de la sociedad y de la familia, dejando a centenares de judíos sin trabajo y todo el caos que provocaba el ataque satánico a los judíos en las ciudades y aldeas de Galilea. Y aquí están los 70. Los 70 son enviados como un equipo de avanzada por parte de Jesús para desterrar todo este caos, deshacer todo este caos y restaurar límpidamente,
profundamente, instantáneamente, con estos milagros característicos de Jesús a toda esta sociedad. Era asombroso en realidad lo que estaban ellos viendo. Y todo esto lo hacían no en su propio nombre, sino en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Y qué significa entonces hacer todo esto en el nombre de Jesús? Bueno, eso implicaba simplemente creer en Él y confiar en Él. Hacer un milagro en el nombre de Jesús implicaba en ese tiempo saber quién es Jesús, cuál es la identidad de este Jesús, confiar en este Jesús, ser un discípulo de este Jesús, y eso significaba entonces que Jesús le confería su autoridad a su discípulo para hacer milagros. Tenemos una ilustración de esto en el Evangelio de Marcos, el capítulo 9. Marcos, el capítulo 9, es un texto paralelo al que nosotros estudiamos varias semanas o meses ya en el Evangelio de Lucas, cuando Juan y los demás vieron a un hombre expulsando demonios en el nombre de Jesús. ¿Recuerdan? Marcos 9:38, Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Pero él no nos sigue. Él echaba fuera demonios y lo hacía en tu nombre, en tu nombre. Pero Él no está con nosotros, dice Juan, y se lo prohibimos porque Él no nos seguía, porque no está con nosotros. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Versículo 39, pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego puedo decir mal de mí. Ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego puedo decir mal de mí. Jesús no solamente está diciendo, ustedes fíjense muy bien en este versículo 39, Jesús no solamente está diciendo ninguno hay que haga milagro que luego pueda decir mal de mí, porque hay muchos que hacen milagros, entre comillas, y niegan al mismo Cristo. Jesús está diciendo, no hay ninguno que haga milagro en mi nombre, es decir, sabiendo quién soy yo, confiando en quién soy yo y convirtiéndose en un seguidor mío. Todo esto es lo que implica en mi nombre, en su nombre. Es la esencia, es el carácter de la persona. Esto es lo que conlleva la idea en el contexto judío de nombre. Tu nombre, el nombre de Jesús, es la esencia de Jesús. Es quién es Jesús, es la identidad de Jesús. Son las cualidades y características de Jesús que lo hacen quien es Él. Esto es su nombre. Y alguien que hacía un milagro en el nombre de Jesús implicaba mucho más que una mera fórmula, que un mero encantamiento, que una mera frase, como si la frase en sí misma tuviese el poder en el nombre de Jesús. No, era mucho más que eso en el contexto judío. Era creer en Él, era confiar en Él y era ser un seguidor de Él. Y en ese contexto este hombre estaba haciendo milagros en el nombre de Jesús y expulsaba demonios. Y Jesús dijo, eso está bien porque Él lo hace en mi nombre. En otras palabras, Él cree en mí, Él confía en mí, Él es mi seguidor, aunque no forma parte del grupo de los 12. Así que los discípulos tenían muy claro esto. Ellos confieren a Jesús la autoridad. Regresando a Lucas, el capítulo 10, el versículo 70, ellos dicen, Señor, a unos demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos reconocen que la autoridad, que el poder es de Jesús. En un sentido están reconociendo que ellos creen en Jesús, que ellos fueron capaces de hacer estos milagros porque están confiando en Jesús. Durante todo ese tiempo estuvieron creyendo en Él y confiando en Él, y esa es la razón por la que fueron capaces de expulsar demonios. Y esto es lo que llenaba su corazón de algarabía, de gozo. Usar el nombre de Jesús no es una fórmula mágica, y nosotros sabemos eso. En Hechos, el capítulo 19, un hombre que intentó hacer milagros utilizando el nombre de Jesús, expulsar demonios en el nombre de Jesús, y el demonio respondió a este hombre, a Pablo, conozco a Jesús, pero no sé quién eres tú. Y le atacó, aunque usó el nombre de Jesús. Y esta es una ilustración de que el nombre de Jesús no era una fórmula, una especie de encantación que podía ser repetida para adquirir
poder y hacer algún milagro. El nombre de Jesús significaba mucho más que esto. Así que no es un don presente que tiene la iglesia, fue un don temporal que tuvo la iglesia en el tiempo de Jesús, de sus apóstoles y sus discípulos. Pero podemos seguir profundizando en el motivo de los discípulos de los 70 al volver con gozo, y podemos seguir quizá escarbando un poco más. ¿Por qué estaban tan asombrados? ¿Por qué estaban tan asombrados de que los discípulos, los demonios, se sujetaban a ellos en el nombre de Jesús? Y creo que eso nos vuelve al contexto judío y nos hace pensar en una práctica probablemente algo común en la vida judía cotidiana. Y esta era la idea de que los judíos tenían sus propios exorcistas. Los judíos, como religión, se habían ideado una fórmula propia de ellos, de su religión, para lidiar con los endemoniados. Y tenemos una referencia a eso en el capítulo 11 de Lucas, el versículo 19. El capítulo 11, versículo 19 dice: pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, dice Jesús, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Es seguro entonces que los discípulos de los judíos echaban fuera demonios. Por lo menos es lo que Jesús está reconociendo aquí. No necesariamente en práctica o en realidad, pero por lo menos en lo que ellos intentaban hacer, en intentos, ellos tenían sus propias fórmulas para expulsar a los demonios. Josefo nos da una referencia acerca de esto. Josefo relata la forma en la que él había visto a un judío expulsar a un demonio. Josefo fue un historiador judío y él habla acerca de un judío llamado Eleazar, que era algún tipo de maestro o rabino, Eleazar. Y Josefo nos cuenta lo que vio según él. Dice: Eleazar puso un anillo que tenía una raíz de una de esas cosas mencionadas por Salomón en la nariz del endemoniado. Después de lo cual expulsó el demonio por su nariz. Y cuando el hombre cayó en el suelo, inmediatamente le conjuró Eleazar a no entrar más en él, y haciendo mención de Salomón y recitando las encantaciones que él había compuesto. Y cuando Eleazar persuadió y demostró a los espectadores de que tenía tal poder, preparó una pequeña copa o vasija llena de agua, y por medio de ella ordenó al demonio mientras éste salía del hombre. Esta es probablemente de las tantas referencias a cómo los judíos intentaban lidiar con los endemoniados. Tenían sus fórmulas, tenían sus encantaciones, tenían sus palabras y frases repetitivas. Habían desarrollado todo un ritual, un experto ritual para expulsar demonios, supuestamente. Y así que aquí están los 70, conociendo este contexto de los judíos, conociendo todos los rituales y todas las encantaciones y todas las prácticas ridículas que ellos hacían con objetos, con elementos como el agua, vasijas, vasos, fuego, cuerdas, etcétera, para intentar expulsar demonios. Y lo que llamó la atención de los 70, después de que ellos volvieron a Jesús, es: Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. No tenemos que hacer encantaciones, ni fórmulas, ni usar elementos, ni repetir frases ridículas. Los demonios inmediatamente, repentinamente y completamente, absolutamente obedecen a nuestra voz en tu nombre. Es algo que nunca habían visto, es algo que nunca habían experimentado. Pero ahora estaban experimentando el poder divino de Jesús que había sido conferido a ellos. Ni encantaciones, ni fórmulas, el poder de Jesús era suficiente para expulsar a estos demonios. Así que eso nos lleva de vuelta al capítulo 10 y nos lleva al versículo 18 y 19. En este versículo 17 entonces tenemos el gozo de los discípulos en el poder conferido por Jesús. Y ahora, ¿qué va a hacer Jesús?
La respuesta de Jesús es sorprendente. Y es en esta respuesta donde tú y yo hallamos nuestra consolación y nuestro gozo, porque si Jesús tiene que corregir algo, lo corrige. Y si Jesús tiene que afirmar algo y confirmarlo, Él lo afirma y lo confirma. Es el juez perfectamente justo y es lo que va a hacer aquí en estos versículos 18, 19 y 20. Pero en los versículos 18 al 19 llegamos al segundo punto de nuestro sermón y aquí nos encontramos con la confirmación de su poder. En el punto 1 tenemos que los discípulos llegan con el gozo puesto en el poder conferido por Jesús. Y en el segundo punto nos encontramos con la confirmación de Jesús, de ese poder que Él les había dado y que estaba causando el gozo en ellos. Versículo 18, observen lo que dice. Y les dijo Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y ustedes pueden hacer bien la pregunta, ¿qué significa eso? ¿Y qué tipo de respuesta es esta? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que los discípulos vienen diciendo a Jesús? Señor, estamos llenos de gozo porque los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y aparentemente lo que Jesús dice está fuera de la realidad de ellos. Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es interesante que los discípulos no encontraron una reprimenda de Jesús a sus discípulos. No hay correcciones, no hay reprimendas, no hay un juicio hacia ellos, no hay palabras duras. Jesús no los recibe después de verlos gozarse tanto en que los demonios se sujetaban. Jesús no los recibe diciendo, pero ¿cómo se les ocurre gozarse porque los demonios se les sujetan? Oh, pobres ignorantes. Ese poder que piensan que tienen es solo una ilusión, hijos de la carnalidad. Estas no son las palabras de Jesús. Para nada. Las palabras de Jesús más bien son una confirmación de ese poder. Jesús dice, en efecto, como ustedes dicen, así es. Yo les he dado ese poder, pero aún tenemos que descubrir lo que significa el versículo 18, que parece fuera de contexto, aparentemente, solo en apariencia, cuando Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué significa esto? Bueno, algunos comentaristas han propuesto algunas explicaciones para este versículo 18 y ha sido motivo de estudio por teólogos conservadores, eruditos conservadores, también como por eruditos liberales, pero no nos interesa lo que digan los liberales, nunca nos interesa lo que digan los liberales. Pero algunos piensan que Jesús está atacando el orgullo de sus discípulos. Y esto puede verse después de una lectura superficial del pasaje. Después de leer el versículo 17, alguien podría pensar que los discípulos están hinchados de orgullo. Y entonces Jesús les responde para corregir ese orgullo. En el versículo 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En otras palabras, ustedes están llenos de orgullo. ¿Saben qué? Satanás cayó del cielo por ese mismo pecado, por el orgullo. Así que cuídense del orgullo, dejen de ser orgullosos, no sea que vayan a caer como el mismo Satanás y que cometan el mismo pecado de Satanás y que sigan las mismas consecuencias de Satanás. Bueno, yo pienso que esa no es la forma de interpretar el pasaje. El versículo 19 creo que niega esa posibilidad, porque en el versículo 19, si Jesús estuviese intentando refutar y corregir el orgullo de los discípulos, con lo que ha dicho en el verso 18. No podría decir esto en el versículo 19, porque el versículo 19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Esto no ayuda al orgullo necesariamente. Así que el versículo 18 y las palabras de Jesús acerca de Satanás, viéndolo caer como un rayo, no creo que son palabras dirigidas a destruir el supuesto orgullo de los 70. Hay algo más aquí.
Y ese algo más creo que lo podemos comenzar a entender por la misma palabra que utiliza Jesús en este versículo 18, cuando Él dice, yo veía, de un verbo que es theoreo, que no significa simplemente mirar algo con superficialidad, como cuando miramos la mirada y vemos varias cosas sucediendo al mismo tiempo, sino que comunica la idea de observar algo con detenimiento, observar algo con detenimiento. Una atención contenida allí. Y Jesús usa un verbo aquí que es imperfecto, es decir, es continuo. Él no dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Él dice, yo estaba viendo a Satanás caer como un rayo. Y eso creo que nos hace llegar a algunas conclusiones acerca de las palabras de Jesús aquí. Una de esas posibilidades, y pienso que puede estar dentro de la mente de Jesús, es que Jesús está pensando en la propia caída de Satanás, porque dice Satanás, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y eso trae a nuestra mente inmediatamente la idea cuando Satanás cayó del cielo. Isaías, el capítulo 12, si es una referencia a Satanás, o por lo menos al poder demoníaco detrás de Ciro, que estaba controlando al rey, se habla en Isaías el capítulo 12 acerca de Satanás y acerca de su caída, como caíste del cielo, oh lucero de la mañana, Isaías 12. Y es exactamente la misma frase, la misma palabra, caíste del cielo. Lo que usa Jesús aquí, Satanás lo vi caer del cielo. Así que probablemente es una referencia a la caída de Satanás, al primer pecado que se encontró en el corazón de Satanás cuando él fue creado por Dios. Se nos dice en el Antiguo Testamento, en Isaías, Ezequiel, con tamboriles, con toda una orquesta sinfónica celestial, por haber creado un ser espectacularmente hermoso y atractivo y lleno de sabiduría, como era Lucifer o Satanás antes de caer. Pero en algún momento se encontró pecado en él y se rebeló contra Dios y quiso apropiarse del trono de Dios y quiso ser Dios mismo. Así que antes de Génesis 3, antes del pecado de Adán y Eva, Satanás se rebeló en el cielo. Y Apocalipsis 12 también hace referencia a este mismo evento, por lo menos la primera parte de Apocalipsis 12, no la segunda parte. Los versículos del 1 al 6 nos hablan cómo Satanás, cuando fue expulsado del cielo por Dios, arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo, haciendo referencia a los ángeles del cielo, convirtiéndolos en demonio en su caída. Isaías 12, Apocalipsis 12, son probablemente referencias que las encontramos aquí en este versículo 18 de Lucas. Algunos han pensado que Jesús está haciendo referencia aquí a su crucifixión y a su ascensión. Y algunos piensan y dicen, bueno, lo que está diciendo Jesús aquí, cuando Él dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, en realidad no es otra cosa que lo que iba a suceder con Satanás cuando Jesús fue crucificado a la cruz y ascendió de los cielos, ganando la victoria entera y definida, cuando dijo consumado es, sobre los poderes de las tinieblas, sobre el poder de Satanás, destinándolo ya a la condenación ciertísima, a él y a todos sus demonios. Y de alguna manera algunos lo han explicado diciendo, mientras que Jesús ganaba la batalla contra Satanás aquí en la tierra, muriendo en la cruz, Miguel la estaba ganando en el cielo, cuando él luchaban, él y sus ángeles, contra Satanás y sus ángeles. Y algunos simplemente hacen referencia a que este es un evento, el que Jesús tiene en mente, un evento futuro que encontramos en Apocalipsis 20, cuando Satanás es atado y es encarcelado en un abismo por 1000 años y después de esto es liberado por un poco de tiempo y después es echado al infierno por el resto de la eternidad con todos sus demonios. Bueno, ¿con cuál de estas nos quedamos?
Jesús no es tan explícito y eso debemos reconocerlo. Lucas no nos da alguna pista que nos haga ver a cuál de estos eventos en la historia del confinamiento de Satanás. Podemos decir, Satanás ha sido exiliado del cielo y será exiliado del cielo. Vemos en toda la historia de la Biblia en cuatro fases. En cuatro fases, cuando fue expulsado del cielo, antes de Génesis 3, cuando fue conquistado por Cristo en la cruz, cuando en Apocalipsis 20 es confinado al abismo por 1000 años, y la cuarta y última cuando será echado al infierno para toda la eternidad. Cuatro fases en las que Satanás es exiliado y confinado por Dios. Bueno, Jesús no es tan explícito ni definido en esto, pero la clave, pienso yo, está en el verbo, de nuevo, retornando al primer punto. Es el verbo que usa. Yo veía. Es un pasado continuo. Es un pasado continuo. Yo estaba viendo. Yo estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Y a propósito, la referencia, ver a Satanás caer del cielo como un rayo, comunica la idea de algo que es repentino, algo que es evidente, algo que es luminoso, algo que es bastante obvio, algo que es visible para Jesús, pero sucede con una rapidez que probablemente solo Jesús es capaz de ver. El otro día me percaté, leí un poco, creo, no es que no sabía, quizá lo había olvidado, cuando nosotros bajo una fuerte tormenta vemos relámpagos y escuchamos truenos. Y si ustedes se han fijado de manera muy interesante, nosotros primero vemos el relámpago y después de unos segundos escuchamos el trueno. A pesar de que ambos se originan en el mismo evento de las nubes. Ambos se originan en el mismo momento exactamente, tanto el relámpago como el trueno cayendo y el sonido que provoca se originan en el mismo momento, pero sin embargo nosotros primero vemos el relámpago y después oímos el trueno. Y es sencillamente explicado, es porque la luz viaja más rápidamente que el sonido. La luz viaja y es mucho más rápida que el sonido, por eso primero vemos el relámpago y después escuchamos el trueno de ese relámpago. Y es exactamente la palabra que Jesús utiliza aquí cuando dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, como un relámpago. Algo fulgurante, algo luminoso, algo repentino, muy rápido, casi como cayendo a la velocidad de la luz del cielo a la tierra. Bueno, ¿qué significa esto? Muchas vueltas hemos dado a este versículo 18. Pienso que la mejor forma de entenderlo es que Jesús hace referencia a todos estos eventos. Él usa un pasado que es continuo. Yo estaba viendo. No hace referencia a un pasado o un futuro puntual. Yo vi o yo veré. Yo veía, yo he estado viendo o yo estaba viendo. Y probablemente la idea que más llama nuestra atención es que lo que estaba sucediendo aquí, Jesús nos está dando una impresión espiritual que está escondida para nosotros, que no somos capaces de ver con nuestros ojos, no somos capaces de verlo en nuestra realidad física y material. Pero Jesús nos da una impresión de lo que sucede en el mundo espiritual. Y esto es lo que está pasando. Probablemente lo que Jesús está diciendo aquí es: claro que sí, discípulos míos, ustedes han regresado con gozo porque los discípulos están sujetándose en su nombre. Déjenme decirles algo. Cada vez que ustedes expulsaban un demonio, yo estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo estaba viendo a cada uno de esos demonios ser erradicados del lugar de donde ustedes estaban. Más allá todavía, claro que ustedes son capaces de expulsar demonios. ¿A qué creen que los envié? A expulsar demonios. ¿Y saben por qué son capaces de expulsar demonios? Porque yo mismo expulsé a Satanás del cielo. Yo mismo he lidiado con Satanás desde que se halló pecado en su corazón. Yo lo expulsé del cielo. Yo lo confinaré al final de los tiempos. Satanás no es más que un siervo que tiene que obedecer a la voz autoritativa del Hijo.
y del Padre. Ustedes son capaces de expulsar demonios porque yo ya lidié con el jefe de todos los demonios, que es Satanás. Y esa es la razón por la que cada vez que ustedes expulsaban un demonio, dice Jesús, yo estaba viéndolo. En el reino espiritual, en el mundo espiritual, yo veía como algo luminoso, algo fulgurante, como un rayo cayendo del cielo cada vez que ustedes expulsaban un demonio. ¿Y acaso no es uno de esos versículos que llena nuestro corazón de consolación y nos pone en una perspectiva correcta acerca de nuestra misión? Cada vez que nosotros vamos al mundo a proclamar el evangelio de salvación, y estas almas por la gracia de Dios creen en Cristo y son salvas, hemos arrebatado un alma de las manos de Satanás. Hemos arrebatado un alma de las garras de los demonios y del infierno y de la muerte. Y nosotros no podemos ver eso, pero Jesús lo ve eso en el mundo espiritual y Jesús viene para decirnos, yo lo veo, ustedes lo han hecho en el mundo material, yo lo veo en el mundo espiritual, llénense de consolación, que la predicación del Evangelio no es en vano. Cada vez que vamos a proclamar el Evangelio, potencialmente vamos a liberar almas del poder satánico. Y lo hacemos en el poder de Cristo. Qué consolación para nosotros, qué consolación para los 70, que habían vuelto con gozo. Así que si ustedes se fijan, esta no es una reprimenda para los discípulos. Esta es una confirmación. Jesús lo va simplemente a multiplicar. En el versículo 19 él añade y dice esto, he aquí, algo importante va a decir, presten atención. Os doy potestad, os doy poder, os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. 3 frases aquí que hablan del absoluto poder y protección de Jesús sobre sus discípulos contra las fuerzas demoníacas. Yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. La palabra hollar viene de la palabra griega que es pateo. Interesantemente es similar a nuestra palabra patear, pateo, pero significa pisar algo con fuerza, pisar algo con el objetivo de destruirlo. Y esa era la idea aquí, por eso Jesús añade estos 2 animales, algo que podría ser extraño para nosotros, pero Jesús está usando un lenguaje figurado, obviamente. Él dice, yo les he dado potestad de hollar o de pisotear serpientes y escorpiones. Estos son 2 de los animales más peligrosos en Palestina en el tiempo de Jesús, en una tierra árida, desértica, cálida. Las serpientes abundaban, los escorpiones abundaban, y estos son 2 animales que por cuestión de tiempo no puedo llevarlos a los distintos textos que aparecen en el Antiguo y Nuevo Testamento, pero son utilizados ambos animales como símbolos de los enemigos de Dios, Solo quiero mostrarles dos ilustraciones de esto. En Deuteronomio, el capítulo 8, versículo 15, en el contexto del desierto, los israelitas en el desierto, noten lo que dice Deuteronomio 8:15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, dice Moisés a Israel, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones. Un desierto lleno de serpientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Enemigos de Israel, una referencia a los animales, peligrosos animales. En el capítulo, el Salmo número 91, encontramos un salmo que habla acerca de la protección de Dios sobre sus hijos. Y dice en el Salmo 91, el versículo 13, dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón, cuya palabra también puede ser traducida como serpiente. Los hollarás. La idea de Dios protegiendo a su pueblo, protegiendo a sus hijos. Y más adelante, en otros muchos textos, ustedes se fijan en Lucas mismo, el capítulo 11, el versículo 11, dice Lucas 11:11, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente?
Y versículo 12, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Jesús utiliza otra vez estos dos animales, serpiente y escorpión, porque eran dos de los más frecuentes en Galilea, en Palestina, y dos de los más peligrosos. Peligrosos porque eran sigilosos, porque eran sutiles, porque atacaban a sus presas o a los humanos sin avisar su llegada, sin mostrarse visiblemente, escondiéndose inteligentemente, y ambos tenían venenos que podían ser mortales, el escorpión con su aguijón y la víbora o las serpientes con sus colmillos. Por eso en toda la Biblia estos dos animales a menudo son usados para hacer referencia a los enemigos de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Cuando dice, yo les daré potestad de hollar serpientes y escorpiones. Bueno, todo lo que les pueda hacer daño. Aún los enemigos más peligrosos, controlados por Satanás, sea que tomen la forma que tomen, yo les he dado potestad de destruirlos. ¡Wow! Y Jesús dice más. La segunda frase del verso 19, no solo eso, también sobre toda fuerza del enemigo. Les he dado poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Esta es una frase mucho más general. El enemigo es Satanás. El enemigo son los demonios. Ese es el enemigo de nosotros los cristianos. No nos enfrentamos a personas, nos enfrentamos a las ideologías que promocionan las personas, pero ideologías de este mundo o ataques por medio de personas de este mundo que todas son impulsadas, son formuladas u originadas en Satanás. Todo lo que signifique persecución contra un cristiano, sea que vivamos en la China y seamos perseguidos por un gobierno comunista y dictador, o sea que vivamos en el occidente y seamos perseguidos por ideologías comunistas como el movimiento LGBTI y otros más. Todas son ideologías, gobiernos originados en Satanás y son enemigos de Dios, enemigos de Cristo, enemigos de los cristianos. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Yo les he dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo, sea la forma que tomen. Y termina con una frase incluso más absoluta. Y dice, y nada os dañará. Nada os dañará. En el idioma original aparecen 3 palabras negativas. No, nada os dañará. De seguro que nada, absolutamente nada, dice Jesús, les dañará. Un gran énfasis en el negativo de que nada, absolutamente nada podría hacer daño a sus discípulos mientras ellos iban en la misión de proclamar el Evangelio. ¡Qué consolación! Podemos encontrar algunas ilustraciones de esto en el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan más adelante en el libro de los Hechos cuando una serpiente mordió al apóstol Pablo cuando él visitó una cierta isla en Hechos capítulo 28, versículo 5, y una víbora mordió la mano de Pablo? Pablo no advirtió a la víbora, Pablo no se expuso a la víbora, Pablo no mostró una falsa pretensión de autoridad diciendo, víbora, muérdeme, que yo sobreviviré. No es esto lo que el texto está enseñando. La víbora mordió sin que Pablo lo advirtiera, pero la víbora cayó muerta. Y a Pablo no le hizo ningún mal. Literalmente podemos decir lo que Jesús prometió aquí a los 70, también lo había prometido al apóstol Pablo mientras él estaba en su misión de proclamar el mensaje de salvación. Esta es una promesa que se aplicó a los 12 discípulos, a los 70 discípulos, al apóstol Pablo también. Y de alguna manera más extendida, sin ver las señales que encontramos en ellas, también a nosotros, a los hijos de Dios, los que somos enviados a proclamar su mensaje. Así que este es un poder absoluto que Jesús confiere a sus discípulos. Qué asombroso, qué consolación para ellos escuchar esto de su Maestro, de Jesús.
Esta es una protección sobrenatural que permaneció sobre ellos, que los protegió y que garantizó su victoria sobre los poderes demoníacos. Ahora, antes de pensar equivocadamente, como muchos piensan el día de hoy, que estos son textos que podemos aplicar literalmente a nuestra vida, tanto así que se exponen a ciertos daños o ciertas enfermedades pensando con una falsa pretensión de que Dios los va a proteger porque el texto aquí lo está prometiendo. Debemos recordar que tenemos el caso del mismo apóstol Pablo que sufrió enfermedades de los ojos y que sufrió congojas sin número durante su ministerio. Debemos recordar a los 12 apóstoles que recibieron esta misma autoridad y esta misma garantía y protección de parte de Jesús, y sin embargo 11 de ellos fueron martirizados, y solamente Juan sobrevivió hasta que murió de anciano en la isla de Patmos. ¿Y qué decir de estos 70 y otros tantos discípulos de Jesús que fueron martirizados, perseguidos, sufrieron enfermedades? A la luz de todo eso, ¿qué significa lo que Jesús está diciendo aquí? Bueno, lo que Jesús está diciendo aquí es lo que Jesús está diciendo aquí, que Jesús va a proteger a sus discípulos de todo ataque del demonio, de Satanás, y que ellos al final van a tener la victoria. Eso no significa necesariamente que Jesús está prometiendo una falta absoluta de enfermedades o falta absoluta de sufrimientos. Al contrario, todos estos sufrimientos y enfermedades, aunque vengan del poder de las tinieblas, solo y únicamente tienen el poder en nosotros de refinarnos, de purificarnos, de probarnos, de santificarnos. ¿Se dan cuenta por qué Jesús puede ser tan absoluto en sus palabras? Ustedes van a vencer a las fuerzas demoníacas. Estas no les van a hacer daño, ningún daño espiritual. Y si les hacen algún daño físico, ese va a ser para su bien, para tu purificación, para tu santificación. Pero mientras llevan a cabo la proclamación del mensaje del Evangelio, yo los voy a proteger de toda fuerza del enemigo, les voy a dar la victoria es segura. Así que nosotros somos este movimiento de avanzada, ahora que vivimos en el siglo XXI, en el 2020, en un mundo lleno de caos, en un mundo lleno de inmoralidad, en un mundo lleno de destrucción y de odio y hostilidad hacia el cristianismo. Nosotros tenemos la victoria asegurada. Es como que en realidad somos enviados por Jesús al mundo de las tinieblas. Somos enviados por Jesús al mismo infierno, donde está el mismo reino de Satanás y sus demonios, y de allí, con el poderoso mensaje del Evangelio, liberamos almas para llevarlas al cielo. Y esto es lo que Jesús está confirmando en sus discípulos. No hay reprimenda, no hay corrección hasta ahora. Hay una confirmación del poder que ellos habían recibido de parte de Jesús. Y esto nos lleva a un tercer y último punto para cerrar esta tarde. El versículo 20. Versículo 20 encontramos el tercer y último punto. La fuente del gozo verdadero está en este versículo 20. Jesús comienza con una palabra adversativa, una preposición, plin, pero. Hay un pero. Cada vez que hay un pero, eso debe llamar nuestra atención, porque lo que ha dicho Jesús no es malo, sino bueno. Pero hay un pero. Y si hay un pero, eso indica que lo que va a decir a continuación es incluso mejor que lo que ha dicho en el pasado. Ese pero nos dice que lo que viene es mejor que lo que acaba de decir. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué puede ser mejor que nosotros teniendo la victoria sobre el poder de las tinieblas? ¿Qué mejor que nosotros yendo al mismo infierno, proclamando el mensaje de salvación y estas almas siendo liberadas de las garras de Satanás, para ser eternamente llevadas a la ciudad celestial? Esto, versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Jesús nos dice, no es que no se deben regocijar absolutamente, porque Él no los corrige en los versículos 18 al 19, más bien afirma ese poder. Pero Jesús se dice, pero ese gozo comparado a este otro gozo debe opacarlo completamente. ¿Cuál es ese otro gozo? ¿Cuál es esa fuente de ese otro gozo que incluso puede opacar este primer gozo, que es saber que tenemos la victoria sobre Satanás?
dice Jesús, no os regocijéis de lo que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Qué hermosa y maravillosa verdad encontramos aquí. Estas son las dos únicas órdenes, mandamientos, imperativos que encontramos en todo este pasaje. Las dos aparecen en el versículo 20. No se regocijen de esto, pero regocíjense en esto. ¿En qué debemos regocijarnos? En que vuestros nombres están escritos en los cielos, dice Jesús a los 70. La imagen de nombres escritos es tan antigua más que el propio Israel, durante el tiempo de Israel en el Antiguo Testamento y a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Hay tantos textos que hablan acerca y hacen referencia a nombres escritos. Éxodo 32, Salmo 69, 28, Daniel 12, 1, Filipenses 4, 3, Filipenses 3, 20, Hebreos 12, 23, Apocalipsis 3, 5, Apocalipsis 13, 8, Apocalipsis 20, 12, Apocalipsis 20, 15 y Apocalipsis 21, 27. Todos estos pasajes hacen referencia a que nuestros nombres están escritos en un libro, figuradamente hablando, donde Dios tiene los registros de quiénes son sus hijos, y otro libro donde Dios tiene los registros de los nombres de quienes no son sus hijos y que serán condenados, los nombres de los que serán salvos y los nombres de los que no serán salvos. La figura que evoca escribir un nombre, o tener mi nombre escrito, en realidad nos lleva a la práctica común de personas que eran aceptadas como ciudadanas de una ciudad. Y cuando eran reconocidas como ciudadanas de una ciudad, entonces su nombre era registrado en el libro de esa ciudad. Lo que está diciendo el Señor aquí es que nuestros nombres han sido registrados en la ciudadanía del cielo, en la nueva Jerusalén. Y esto, dice Jesús a los 70, debe causar más gozo que todo el poder y la autoridad que tienen sobre los poderes de las tinieblas. Mucho más, infinitamente más. En otras palabras, lo que está diciendo Jesús a los 70 es: no se gocen tanto en lo que ustedes pueden hacer por Dios, gócense más en lo que Dios puede hacer por ustedes y en lo que ya ha hecho por ustedes. Yo puedo entender, si nosotros tratamos de vernos a nosotros mismos en las sandalias de los 70, ¿por qué puede ser tan difícil para un siervo del Señor, para un cristiano que sirve al Señor en alguna posición reconocida dentro de la iglesia? ¿Por qué puede ser a veces difícil mantener la humildad y mantener alejado el orgullo? Porque la posición en sí misma, la autoridad en sí misma que Dios ha otorgado a ciertas personas en la iglesia puede llevarles fácilmente a enorgullecerse. ¿Por qué? Porque ven su autoridad y ven cómo los poderes de las tinieblas se van opacando ante la autoridad que Dios le ha conferido por medio de su palabra, de la proclamación, de la enseñanza, cualquier otra tarea que nosotros podamos hacer dentro de la iglesia. Quizá Lucas está respondiendo la pregunta: ¿cómo mantenerme humilde cuando Dios me da alguna posición importante en la iglesia? Y la respuesta es: no gozándote en tus logros espirituales, no gozándote ni enfocándote en tus victorias espirituales, sino pensando, meditando y recordando siempre, principalmente, que la fuente de tu gozo es lo que Dios ha hecho por ti, que tu nombre está escrito en los cielos, que Él te ha redimido con la sangre de Cristo por el resto de la eternidad. No es tanto gozarse de que los demonios se sujetan en el nombre de Jesús, es que nuestros nombres están escritos en los cielos. La consolación, el gozo supremo que viene de esto es indescriptible, y particularmente para estos discípulos que habían recibido una serie de enseñanzas del mismo Jesús en los versículos anteriores, desde el capítulo 9 en adelante. Ustedes recuerdan cuando Jesús envió a los 12 primero y Jesús
les preguntó a sus discípulos quién era Él, y Pedro confesó que Él era el Cristo, y Jesús habló estas difíciles palabras: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y es difícil hacer eso. Aún nosotros como discípulos, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda por causa de mí la salvará. Es difícil para nosotros, porque tenemos que abandonarnos a nosotros mismos, tenemos que estar dispuestos a morir, tenemos que estar dispuestos a abandonar todo lo que hemos recibido en este mundo, si así Dios lo requiere, para servirle y proclamar el Evangelio. Y después Jesús anuncia su propia muerte, después de estas difíciles palabras para sus discípulos. Y Jesús les dice: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Voy a morir, voy a ser crucificado. Y ellos no podían entender esas palabras. Y la inmadurez, en el versículo 46 en adelante del capítulo 9, estaban llenos de orgullo, estaban discutiendo acerca de quién sería el mayor. Y después Juan reprende a este discípulo también lleno de orgullo, parcializándolo completamente. Y después Jesús enseña en los versículos del 57 al 62 del capítulo 9 la dificultad de ser un discípulo de Él. Y tenemos estas tres ilustraciones de tres discípulos potenciales de Jesús que no lograron ser sus discípulos porque amaban más las cosas de este mundo. A uno de ellos Jesús le dijo: sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y así a los otros. No es fácil. Las palabras de Jesús eran duras. Un estándar muy alto es el orgullo. Es muy peligroso. Más bien, regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos, de que son ciudadanos de la ciudad celestial, de la nueva Jerusalén, y que allí están escritos nuestros nombres, y que si nuestros nombres están escritos allí, esto lo resuelve todo. ¿Qué mal nos puede suceder? ¿Qué daño nos puede hacer Satanás? ¿Qué daño nos pueden hacer los demonios? ¿Qué daño nos pueden hacer las personas de este mundo que están en contra del cristianismo, en contra de Dios y de su Hijo? Si nuestros nombres ya están registrados como miembros de la ciudad celestial que nos espera. ¡Qué gran consolación! ¡Qué gran gozo! Esta es la verdadera fuente inamovible de nuestro gozo. Porque a veces podemos tener derrotas espirituales. El gozo en nuestra victoria es un gozo temporal, porque experimentamos derrotas. Pero el gozo en la salvación, en nuestra redención, es un gozo que no se mueve. Es un gozo que permanece duradero. Hagamos una oración. Padre, gracias te damos por este pasaje. Gracias, Señor, por la rica fuente de gozo que tú nos muestras en ella. Y Señor, queremos nosotros mantener esta actitud a pesar del caos que el mundo presente está viviendo, a pesar de las imposiciones de nuestros gobiernos, a pesar de la creciente inmoralidad que podemos observar en todo el mundo literalmente, a pesar de la creciente hostilidad hacia los cristianos que podemos ver en los países cercanos a nosotros. Y todo esto, Señor, puede hacer algunos creyentes que no se encuentran afirmados en el gozo tristes, volverlos deprimidos, llenos de estrés y congojas, perdiendo el gozo, perdiendo oportunidades para servirte, no funcionando como soldados valientes enviados al infierno para rescatar almas. Pero es así como tú nos quieres usar y es así como nosotros queremos vernos. Y para eso rogamos, Señor, que lleves nuestras mentes y nuestros corazones a meditar en lo que trae verdadero gozo, que es que nuestros nombres ya están registrados en la nueva ciudad celestial de Jerusalén, allá en el cielo, y que estamos seguros en esta ciudad. Y si esto es así, nada puede dañarnos permanentemente en este mundo. Gracias por esta consolación y por este gozo. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.